Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, volvemos a los cómics de la Era de la Resistencia en este largo camino de cara al episodio 9 de Rise of Skywalker. Y esta vez nos toca el único número del General Hux, donde comparte la escena con su odiado rival Kylo Ren justo un tiempo antes de los sucesos del despertar de la Fuerza. Es así que esta aventura iniciaría justo con un flashback del pasado, con la terrible vida llena de abusos que tuvo un joven Armitage Hux antes de convertirse en general. Y ahí nos daremos cuenta que había tirado unas bebidas mientras le pedía perdón a un calvo oficial imperial y mientras su propio padre, el comandante del imperio, Brendol Hux, le decía que él era patético. Ahí pues un calvo almirante de nombre Brooks se burlaría del joven y nos dejaría entrever que Hux era un hijo ilegítimo de Brendol, ya que según él había sido fruto de una mujer cocinera del imperio. Por eso pues lo mínimo que podía esperar este almirante es que les llevara las bebidas. Sin embargo, aquí el padre nos revelaría que su hijo Armitage era de poca utilidad y de inmediato le ordenaría al muchacho que limpiase el desastre. Pero aquí incluso el almirante Brooks llegaría a humillar a este joven Hux, diciéndole ahí que por desperdiciar aquellas bebidas debería lamer el piso. Y aquí un confundido Armitage estaría a punto de hacerlo ahí frente a su padre y el almirante. Hasta que este episodio de la tortura mental que recibió un joven Hux terminaría cuando su padre, al ver que era alguien sumamente débil, lo levantaría violentamente del piso por haber creído que aquella orden había sido real. Pero la humillación de su padre y el almirante Brooks lo marcarían de por vida. Es así que todo cambiaría y veríamos un sangrado y un inconsciente General Hux, mientras solo la voz del mismísimo Kylo Ren le diría que se levantara. Es así que en medio de la sorpresa y con un chorro de sangre en el rostro, que Hux preguntaría qué rayos estaba pasando en medio de su nave que estaba completamente en llamas. Es aquí que la piloto le diría que su hiperimpulsor no funcionaba, el motor estaba fallando. Prácticamente eran una nave muerta en el aire. Hux, claro, ordenaría que contactaran al alto comando de la primera orden, pero todos los sistemas de la nave tras la explosión estaban fritos y el crucero ahí era jalado por la gravedad de un planeta cercano. La nave de la primera orden en aquellos momentos iba en picada y se estaba encendiendo aún más al entrar a la atmósfera, mientras partes de ella poco a poco se iban desprendiendo. Hasta que violentamente el crucero, aún ardiendo, se estrellaría en la superficie de aquel planeta, dejando una terrible cicatriz en la selva del mundo. Pero en ese momento, por medio del uso de la fuerza, Kylo Ren levantaría todos los restos de aquella nave estrellada y liberaría a Hux y a él mismo de quedar atrapados. El general, claro, se sorprendería que Ren lo hubiese salvado, aunque Kylo le contestaría que no había sido algo intencional, ya que solo se había salvado a él mismo y él había estado casualmente muy cerca. Es así que al ver la nave deshecha, que Kylo se daría cuenta que no tenían comunicaciones alguna, así que parecería que a pesar de su odio mutuo, no tendrían otra opción que hablar uno con el otro en lugar de hablar con alguien más, ya que la piloto de la nave había muerto. Y claramente Hux señalaría de una manera ácida que lo que quedaba de la piloto estaba esparcida por todos los restos de la nave. Y a Kylo Ren aquel desastre le parecería muy sospechoso, ya que por la manera que salieron del hiperespacio tan cerca del planeta, con sus comunicaciones desactivadas y se terminaron estrellando, parecería que todo había sido a propósito. Y claro, Hux notaría que las naves simplemente no se caían así de fácil. Aquello sin duda había sido un sabotaje interno. Es ahí al darnos cuenta que Kylo Ren le reclamaría a Hux sobre que alguien de su propio ejército lo había intentado asesinar, que él agregaría que claramente el general no era un líder que inspirara mucha lealtad. Sin embargo, Hux de una manera hábil le replicaría a Kylo que él creía que podía leer mentes. ¿En serio creía que la gente lo odiaba más a él que al mismísimo Kylo Ren? Él era petulante y con sus continuos arranques de rabia, además estaban sus... Pero antes de que pudiera acabar la frase, Kylo Ren en un tono amenazador le preguntaría qué estaba tratando de decir. Y ahí Hux lo confrontaría abiertamente diciéndole que Vader antes había usado una máscara porque no podía respirar sin ella, pero él simplemente jugaba a disfrazarse para esconder las caras de sus propios padres, que eran simple basura rebelde.
Es en ese momento que Hux le recordó a Kylo Ren la memoria de Han y Leia que el Jedi caído encendería su sable de luz carmesí de forma sumamente amenazante contra el general y le diría que le tomaría años a la Primera Orden calcular cada ruta posible de dónde podrían estar. Nadie pues sabría que ellos estaban ahí, así que nadie extrañaría a Hux y mucho menos nadie se enteraría que él lo había matado. Pero Hux finalmente jugaría sus cartas al decirle que el líder supremo Snoke sí se enteraría. Él pues seguramente encontraría esa información en la cabeza de Kylo y lo castigaría severamente. Es así que al decir esto, Kylo Ren apagaría su sable de luz y le diría en su propia cara a Hux que no entendía por qué Snoke lo mantenía tan cerca. Algo que sin duda, Masters, puede ser bastante revelador para el episodio 9 de la saga respecto a la relación de Kylo y Hux. Sin embargo, Kylo sería más pragmático y le haría saber que tenían que lograr mandar un mensaje fuera de aquel mundo para hacerle notar a la Primera Orden que estaban ahí. Pero cuando Hux le preguntaría sobre cómo rayos pretendía hacer aquello, algo los interrumpiría, ya que súbitamente un pedazo de carne cruda caería al suelo y el general se daría cuenta que aquello era solo una carnada. Y en ese momento una gigantesca bestia azul cargaría a toda velocidad contra Kylo Ren y el general Hux. Ren ahí de inmediato encendería su sable de luz y tomaría posición defensiva, ordenándole a Hux que se quedara detrás de él. Pero al voltear su espalda se daría cuenta que Hux ya había huido por su vida. Kylo se sorprendería, claro, pero con un solo movimiento de su mano detendría con la fuerza a la bestia y la dejaría congelada flotando en el aire, hasta que súbitamente Ren cerraría su puño y le rompería el cuello a aquella criatura gigante. Es así que Kylo le gritaría a Hux que ya podía salir de donde quiera que lo hubieran llevado sus cobardes piernas, pero Kylo Ren se equivocaba, ya que un par de esas mismas bestias lo atacarían por cada flanco, y cuando intentaría detener a una con la fuerza, otra lo golpearía severamente por la espalda, desarmándolo al instante, y antes de que siquiera pudiera hacer algo, Kylo recibiría un intenso golpe que lo noquearía al instante, perdiendo la máscara que le cubría su verdadero rostro. Y aquel ataque se detendría hasta que en ese momento un viejo habitante de aquel mundo le ordenaría al par de bestias que eran casualmente suyas que se detuvieran. Estas al instante obedecerían mientras Hux observaba todo a la distancia escondido, y nos daríamos cuenta mientras el anciano con un blaster en mano observaba a Kylo Ren, que llevaba justo ropajes de esos soldados rebeldes que habían defendido la nave de Leia Organa en la Star Wars original. Entonces el viejo le apuntaría justamente a Hux y le ordenaría que saliera de detrás de los árboles. Hux, claro, de inmediato obedecería con las manos en alto mientras el anciano rebelde le apuntaba, y Hux ahí estaría muy sorprendido que hubiera domado a las bestias y que también, curiosamente, tuviera el uniforme del destruido planeta de Alderaan. Es ahí que el anciano se presentaría como Blisma, un antiguo guardia del palacio de Alderaan, pero tristemente le revelaría a Hux que huyó cuando el Imperio se llevó consigo a aquel planeta y había terminado ahí en los bordes exteriores de la galaxia huyendo. Y precisamente al haber vivido por más de 30 años aislado, le diría a Hux que no reconocía su uniforme o sus insignias. Ahí es donde Hux aprovecharía el momento, ya que en un tono compasivo le diría a Blisma que la guerra civil había terminado, el imperio había caído. El viejo desde luego no creería aquellas palabras, pero Hux le diría que justo parte de la verdad yacía en ese hombre que estaba inconsciente debajo. Es justo ahí donde Hux le diría que Ben Solo era uno más de los hijos de Alderaan, ya que su madre era la mismísima Leia Organa, y al verlo claro, Blisma se daría cuenta que tenía la misma cara de su madre, la princesa de Alderaan. Pero Hux también aprovecharía para decirle al anciano que los padres de Ben habían ganado la guerra. Y no solo eso, sino que habían destruido no una, sino 2 estrellas de la muerte. Y ahí, claro, el propio Hux se burlaría de la poca creatividad del Imperio por crear 2 estaciones de batalla. Pero también nos dejaría entrever que los pocos remanentes de esa guerra que quedaban ya no durarían por mucho tiempo, ya que ellos estaban trabajando en algo que de una vez por todas traería paz y orden a toda la galaxia. Esto en una clara referencia a la base Starkiller.
Es entonces que Bylsma se preocuparía por Ben solo en ese momento, ya que él mismo había conocido a su abuelo Bail Organa y su abuela Breha, y ahí el viejo se preguntaría si acaso ese joven inconsciente sería como ellos. Y Hawks, engañando al anciano, le diría que así era. Había mucho de su familia en él. Es así que el viejo se decidiría a ayudar al mismísimo Kylo Ren y lo llevaría a su nave hacia un viejo Corellian Corvette. Pero en el camino le contaría su historia a Hawks sobre por qué nunca se contactó con nadie del exterior, ya que el anciano tenía miedo de poner ese mundo en riesgo o que fuera encontrado en sí por el Imperio. Y allí en su nave, el viejo le preguntaría a Hawks si de verdad Vader y Palpatine se habían ido para siempre, y el general le confirmaría que así había sido. Desde su perspectiva, todos ellos nunca pudieron entender a lo que se enfrentaban y habían caído víctimas de su arrogancia y su sobreconfianza, por eso habían perdido la guerra. Es así que Hawks, ganándose su confianza, le diría a Bylsma que era el tiempo de llamar al exterior. Era pues el tiempo de salir de ese planeta y de disfrutar de la paz de aquellos tiempos. Pero en ese momento Kylo Ren se despertaría abruptamente y al ver aquella escena Hawks lo llamaría por su verdadero nombre, Ben. Ahí pues parecería que por un breve instante la luz llegaría de nuevo al rostro de Kylo Ren, pero todo era parte del engaño de Hawks, ya que le diría que le había hablado a sus amigos y pronto su madre, que seguramente estaba preocupada, lo vería en su casa, y todo gracias a Bylsma. Es entonces que todo cambiaría y súbitamente veríamos un pequeño transporte de la Primera Orden que descendería. Y al ver a los Stormtroopers y a la capitana Phasma, Bylsma se asustaría terriblemente. Y justo en ese instante, los blasters masacrarían a dos bestias que habían entrenado de una violenta manera. El engaño, pues, se había consumado. Es así que el general Hawks por fin se revelaría tal cual era, ya que de una oscura y terrible manera le daría una lección a aquel hombre, ya que no solo le destruirían su antena de comunicación, sino que el general ordenaría que aquel planeta fuera justo uno de los primeros blancos de prueba de la base Starkiller cuando la estación de batalla estuviera completamente operacional, y así dándole algunas órdenes a la capitana Phasma. De una fría manera el general Hawks se despediría de la hospitalidad de Bylsma. Y de nuevo, repentinamente, todo cambiaría y estaríamos ya en la base Starkiller, donde tanto Hawks como Kylo Ren estarían hablando con el mismísimo líder supremo Snoke de todo lo acontecido. Kylo pensaría en castigar a aquel responsable, pero Hawks ya sabía quién era el que había saboteado originalmente su nave, y le pediría entonces permiso al líder supremo de lidiar con el traidor él mismo. Claro, ahí Snoke no dudaría ni por un momento dejar que Hawks actuara, pero mientras el general se iba, Kylo Ren le diría a su maestro que no entendía qué veía en Hawks. Desde su perspectiva no era alguien del que se pudiera confiar, y seguramente el líder supremo ya había visto dentro de su mente. Para Ren pues era claro que Hawks querría algún día tomar el lugar de Snoke y matarlo, pero ahí Snoke le contestaría a Ren que él quería matar a muchas más personas, por eso él simplemente no se lo tomaba personal. Para Snoke pues hombres como Hawks eran sumamente útiles, hombres consumidos por la ambición y alimentados por el rencor. Y ahí, a la par de esto, veríamos que Hawks sería acompañado por la capitana Phasma, mientras un viejo almirante admiraba la construcción de varios TIE Fighters. Él era justo el viejo almirante Brooks, el mismo oficial que se había burlado de un Hawks joven cuando todavía vivía su padre. El almirante, claro, fingiría que el rescate de Hawks hubiera salido bien, y entonces, para su sorpresa, Phasma lo desarmaría repentinamente y el general le pediría a la trooper que le prestara su propio blaster, ya que era bastante grande e intimidante. Y así con él, Hawks apuntaría contra Brooks ordenándole que se sentara. Pero a la par de esto, Snoke le seguiría explicando a Kylo por qué tenía a Hawks ahí. Desde su perspectiva, eran hombres como él los que pueden dejar a un lado su ira y que tienen vergüenza siempre ardiendo en su interior. Para Snoke, pues, Hawks era como un cachorro de los que se abusaba constantemente, y estos a menudo crecían hasta convertirse en criaturas viciosas, pero ellos nunca olvidan de dónde viene y tampoco nunca perdonan. Es así, con estas oscuras palabras, que veríamos esa venganza de Hawks ahora convertido en un adulto por las cosas que de joven nunca pudo olvidar. Y mientras le apuntaba al almirante Brooks, le revelaría que había descubierto la falla mecánica en su nave, y que él, pues, al ser el responsable de toda la estructura de las naves en la Primera Orden, debía seguramente saber eso.
Ahí, claro, Brooks temeroso le diría que lo había conocido desde niño, y Hawks le replicaría que tampoco podía olvidarse de aquello. Pero esta acusación repentina molestaría al almirante, y de inmediato intentaría atacar verbalmente a Hawks, diciéndole que seguía siendo la misma persona débil que cuando era niño. Y entonces ahí Brooks le preguntaría a Hawks sobre si acaso sabía acerca de la poca valía que su padre veía en él. Pero para su sorpresa, Hawks le respondería a Brooks que eso lo sabía muy bien. Y le revelaría que justo esa era una de las razones por que él mismo de joven había matado a su propio padre, el comandante Brendol Hawks. Esta revelación, claro, de cómo en el pasado, en complicidad con Phasma, Hawks había matado a su padre, asustaría terriblemente a aquel almirante que lo creía una persona sumamente débil. Y justo en ese momento, Hawks dispararía contra Brooks, diciendo que todo el mundo lo menospreciaba, él, Kylo Ren y hasta Snoke. Él creía que lo veían como algo que podía ser controlado y débil, pero él no era débil. Había aprendido en todo este tiempo, ahora él era paciente. Y así Hawks continuaría disparando contra un oficial claramente asustado. Y finalmente el general Hawks le diría en aquel siniestro momento que todos ellos podrían tener el poder para asesinar personas. Pero él estaba muy seguro que los viviría a todos ellos, porque tendría incluso más poder que ninguno. Ya que desde la perspectiva de Hawks, destruir personas no era nada comparado con el poder de destruir muchos mundos como planeaba hacer con la base Starkiller. Pero claro, mientras apuntaba con su blaster y repartía el último tiro de gracia, él sabía bien que el almirante Brooks no llegaría a ver jamás nada de eso que haría en el futuro el general Armitage Hawks. Es hasta ahí donde nos deja esta oscura y bizarra historia, Masters. Una que nos hace entender mucho más de este oscuro personaje de la Primera Orden y que incluso nos dice que sus lealtades pueden ser muy curiosas en el futuro de la saga por esa rivalidad hacia con Kylo Ren. Y claro, los cómics de la Era de la Resistencia continuarán llegando en las próximas semanas con los números de Poe, Rey, Snoke y el de Kylo Ren que también abordaremos en este canal. Pero si también te interesa conocer todo lo que pensaba Luke Skywalker sobre su sobrino Ben Solo cuando fue un Jedi y tras su conversión al lado oscuro de la fuerza, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.